ante la falta de legitimidad de la Corte del Acordeón, porque llega por dos fraudes: el fraude de la sobrerepresentación, que les dio una mayoría calificada que no tenían, que no tuvieron en las urnas, que les dio 74% de votos en la Cámara cuando tenían solo el 54% de votos en las urnas y tienen el 74% de curules en la Cámara. Y en la Cámara de Senadores, pues todos vimos que compraron algunos senadores del PRD, y con los Yunes pues los extorsionaron con órdenes de aprehensión. También con el DMC, que ese día se escapó, pues tenía la amenaza de la orden de aprehensión. Con esa mayoría calificada hicieron la reforma judicial, esa espuria mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas y que la consiguieron con autoridades corrompidas y con extorsiones y malas prácticas para hacérsela de cualquier manera. Y segundo, pues el fraude del acordeón. Bueno, fue un proceso amañado por todos lados: la tómbola, cómo sesgaron la boleta, cómo hasta el Tribunal Electoral se puso a legislar para llenar los huecos, etcétera. Todo con las patas, ¿no? Cumplían las reglas que les convenían, las que no las cumplieron, ni siquiera cumplieron el promedio que se pusieron. Fue un asco de principio a fin, y se coronó con el fraude del acordeón. Y el acordeón es pues la muerte del voto libre, y sin voto libre no puede haber democracia. Fue un fraude escandaloso con clientelas en una elección, además, que el 90% de los ciudadanos le dio la espalda. Votó solo el 13% y más del 3% anuló su voto o lo dejó en blanco. Entonces hubo menos de 10% de voto válido. Es decir, no tuvo legitimidad por donde quieran que lo vean. Ni por participación, ni por los dos fraudes que les comenté. Y entonces, ¿a qué acuden? Al asunto de, es que el presidente es indígena. Y que es como Benito Juárez. Como si Benito Juárez fuera tan conocido, hubiera sido tan buen presidente de la Corte por ser indígena. Es falso. Benito Juárez fue así porque fue independiente como presidente de la Corte, y aplicó la ley y quería que se aplicara la ley en cualquier caso. No tiene nada que ver con este personaje que nombran a través de acordeones. Pero bueno, con esto de que el presidente es indígena, entonces van a hacerse sus limpias de copal y van y hasta le rezan a Quetzalcóatl. ¿Se acuerdan que Noroña lo exaltado que se puso porque Lili dio un gracias a Dios en su intervención y dijo que no podía permitirse ninguna llamado o apelación a ninguna deidad porque era un estado laico? Bueno, pues le rezaron a Quetzalcóatl y a la Coatlicue y a los nahuales y etcétera, en una ceremonia sincrética que parece más falsa que nada. Es una ceremonia, un ritual sincrético, pero que tiene raíces indígenas, que es usado como un show político, como un acto político, de propaganda política. Y eso, pues la verdad es que pues da hasta pena, ¿no? Porque como si la apelación a lo indígena limpiara el cochinero, limpiara el golpismo que se hizo, el golpe de Estado para hacer esta reforma, o limpiara los acordeones. Nada de eso, perdón. Además, me parece que es una ofensa a los pueblos indígenas usar sus ceremonias para tratar de legitimarse. Y bueno, pues esto es, ya no hay república. Sin división de poderes no puede haber república. Ahora todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, los tiene una sola fuerza política. ¿Y quién manda en esa fuerza política? Pues el que hizo el acordeón. Todos lo sabemos, el que sigue mandando desde su rancho, para decirlo con toda claridad. López Obrador es todavía el factotum de este país. No sé si vieron la fotografía que subió la propia Claudia Sheinbaum en su cuenta de Twitter, con la cabeza gacha frente a la fotografía de López Obrador con la banda presidencial, y ella de pie hablando por el teléfono rojo así. Pues ahora sí que el lenguaje sin palabras es muy claro a quién le está rindiendo pleitesía. Pues bueno, en esa situación ahora pues los jueces y magistrados y ministros que llegan pues cumplirán sus compromisos. Cuando haces campaña haces compromisos con grupos económicos, políticos, y no se les olvide, también quienes tienen clientela son los grupos criminales, y con todos los que hayan ayudado a llegar, pues con eso tienen compromisos. Primero que nadie,
con quien los puso en el acordeón. Está demostrado que el acordeón definió los triunfadores. Y para colmo, ¿no? Lo que hacen públicamente es su ceremonia para Quetzalcóatl, en Cuicuilco y el Copal, y dicen que el pueblo, pero en privado se van a celebrar, se van a festejar al restaurante francés más caro del país, a Pied de Cochon, ahí en Polanco, ¿no? Al lado de un conocido hotel, ahí en un salón privado, ahí donde nadie los ve, aquí nada más que los comensales y pues personal del restaurante, pues lo pudieron comentar. Dice el presidente, el que dicen que va a ser Benito Juárez, aunque, insisto, Benito Juárez no se hizo famoso por ser obediente, y los que están en el acordeón, los que los pusieron en el acordeón, es porque son obedientes, no hay otro. Dice que él no fue, pero vieron a varios ministros de la corte acudiendo ahí después de haberse dado su baño de pueblo. Bueno, por supuesto, ya que queda, ahora por las sentencias los conoceremos. Pío López Obrador dice que gracias a que ya hay nuevos jueces, pues está demandando a Latinus y a Carlos Loret por exhibirlos por exhibirlos con los videos recibiendo dinero de David León. Para eso quieren la corte, para sus venganzas, para que siempre ganen ellos, aunque no tengan la razón jurídica. Eso parece, pero bueno, por las sentencias lo sabremos, pero los augurios no son buenos.